puede ser virtual, pero va a ser oral. ¿Eh? O sea que, digamos, ustedes tienen que ponerse las pilas para manejar la bibliografía. ¿Eh? La Universidad de Buenos Aires es una de las universidades más importantes del mundo, de las mejor calificadas del mundo, por supuesto, una de las 10 primeras de América Latina, la primera de la Argentina, así que, bueno, eso tiene cierta, digamos, está correlacionado con un cierto nivel de exigencia que debemos tener para con la sociedad que sostiene esta universidad que es pública y gratuita. ¿Eh? Entonces, digamos, nosotros no le hacemos ningún favor a ningún alumno aprobando a alguien que no alcanza los contenidos mínimos de la materia. Por supuesto que yo ya fui alumno y sé de lo que se trata, y hace muchos años que soy profesor. Eh, y sé que, bueno, el alumno tiene muchas prioridades y por lo tanto trata de resolver trata de sacarse, digamos así, la mayor cantidad de problemas de encima. Ahora, aprender no es un problema, o sea, es un desafío y un esfuerzo, pero digamos, hacia la formación de ustedes como profesionales, ¿no? Entonces, si están en la universidad es porque ustedes consideran que es valioso formarse, ¿no? Entonces, digamos, hay que ser coherente con esa premisa de que es valioso formarse y por lo tanto esto implica un esfuerzo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar del tema de hoy, que es justamente el periodo que nos ocupa posterior. Veo que mucha gente de los que todavía están no han abierto la cámara, ¿no? No sé si todos tienen problemas con la cámara, pero bueno. Eh, vamos a, en principio, no sé si Sebastián querés agregar algo más antes de empezar. Comparto el... No, mira, acá te quería comentar que hay una alumna que pregunta cuándo van a subir los certificados de examen. Los certificados de examen no se suben, sino que tienen que pedirlo individualmente. ¿Eh? Profe, perdón. De mi parte, muchas gracias, que le mandé un mail bastante tarde, me lo pudo contestar. Muchas gracias, fui yo el del mail. Gracias, en serio. No, no es nada, no es nada. Sino que Esto, bueno, justo había una profesora, se había retrasado unos días y justo como se venía el fin de largo y justo se cerraba el periodo de, ¿cómo se llama? Para el tema de los afrentismos y todo, entonces necesitaba el certificado rápido y te pido muchas gracias y disculpas si lo molesté. no para nada, para nada. Bueno, eh, el periodo que comienza en 1955 es un periodo que, como ustedes saben, comienza justamente con la caída del gobierno peronista en 1955, el derrocamiento, no fue una caída fruto de, digamos así, la gravedad, sino que fue, no, a ver si los micrófonos, pido que apaguen los micrófonos y prendan las cámaras. Decía entonces, se produce esta caída del gobierno peronista, del régimen peronista, como No, no fue consecuencia. ninguna escuela. Tomás Fenati, ¿podés, por favor? Este, bueno, decíamos entonces, es un periodo que está marcado por una gran, digamos así, una contradicción entre una evolución económica que está asignada por el desarrollo y la promesa de desarrollo. Es decir, es un periodo que, sobre todo en América Latina, va a estar marcada por esta idea de que el progreso de los países no es lineal, sino que
los países que se encuentran en la periferia económica mundial siguen caminos distintos de progreso económico, especialmente en lo que se refiere a la industrialización. En esta etapa va a surgir inclusive una teoría, una teoría muy difundida de un economista norteamericano llamado Rostow, quien en esta etapa, digamos así, en que se daba un crecimiento de los desafíos al capitalismo, Rostow en un libro famoso que se llamó Las etapas del crecimiento económico, intenta mostrar que todos los países siguen un determinado lineamiento, ¿no? Es decir, todos van a pasar necesariamente por una revolución industrial. Y enfrentando esta concepción, entonces va a surgir una corriente de pensamiento latinoamericano, sobre todo, encarnada en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, cuyo principal exponente fue un economista argentino, tucumano, él, exiliado en ese momento, en 1955, en el momento del golpe, Raúl Prebisch, ¿no? Quien va a sostener justamente lo contrario, la idea de que en realidad el desarrollo latinoamericano debía ir por otras vías, no reconocía los mismos caminos que los países más avanzados por la sencilla razón de que los países más avanzados competían, digamos así, con la producción industrial de los países ubicados en la periferia, y también porque el grado de avance significaba un mayor nivel de salarios, y por lo tanto una tendencia a una suerte de intercambio desigual, ¿no? Los países desarrollados en el comercio mundial hacían valer más, permitía o generaba los mecanismos de mercado, generaban formas de que valorizaban la producción industrial y tendían a desvalorizar la producción primaria. Esto se tradujo en una, llamémosle ley, que hablaba de la tendencia al deterioro de los términos del intercambio para los países latinoamericanos. Esto es la tendencia que los países latinoamericanos, por ser productores de materias primas en el mercado mundial, tenían una capacidad generaban ingresos por exportaciones cada vez menores, y por lo tanto esto obligaba a intentar sustituir esas importaciones industriales por producción nacional, por una parte, y también por producción regional. O sea, también se incluía como ideal, digamos así, de este proyecto de desarrollismo latinoamericano, la idea que todavía está presente, digamos, como ideal y no concretada, que es la idea de la integración económica latinoamericana. Así que este periodo, entonces decíamos, está marcado por el proyecto de desarrollo y está marcado también por una tendencia a la inestabilidad política. Esa inestabilidad política fundamentalmente está ligada a la incapacidad de resolver, o sea, el hecho de que se pretendía directamente proscribir al peronismo y al movimiento peronista y a los peronistas de la vida política. En principio con la idea de que el peronismo es una creación artificial del Estado, que no se correspondía con una realidad popular, es como que era a través del Estado que se movilizaban las simpatías hacia el gobierno y que una vez que cayera el gobierno peronista iba también a perder arraigo en los sectores populares. Todo esto fue desmentido rápidamente. Las elecciones que van a haber ya en 1957, donde el voto
peronista se expresa a través del voto en blanco, y finalmente esto va a acompañar todo el periodo, digamos así, hasta 1973, cuando se repone, cuando vuelve el peronismo a funcionar, ¿no? A hacerse del poder. Bueno, desde el punto de vista económico, y esto me remito a los autores, Bellini y Corol, ¿no? Estos marcan, entre otras cosas, que el periodo tiene un crecimiento errático, digamos. Si bien hay lo decíamos, hay un proyecto de desarrollo, el crecimiento real es errático, y hay con fuerte restricción externa. ¿Qué significa restricción externa? Bueno, que no existe la suficiente cantidad de divisas para afrontar el crecimiento sostenido. Es decir, los países latinoamericanos, y la Argentina en particular, para crecer necesitan importar y no tienen la suficiente cantidad de divisas por exportaciones para garantizar la compra de maquinarias e insumos necesarias para el crecimiento económico. Entonces, esto determina lo que se llama la alternancia de ciclos de arrancar y parar. La economía no tiene un crecimiento sostenido, sino que crece cuando la restricción externa se afloja o es más débil, pero cuando la restricción externa es más fuerte, para, ¿no? Por eso se llaman ciclos stop and go. Pero también otra de las características que observamos es el hecho de que hay una nueva, se le da, como decíamos antes, prioridad a la industria, ¿no? La industria, porque justamente se sostiene que los países latinoamericanos no pueden seguir, la Argentina no puede seguir siendo proveedor de materias primas en el mercado mundial, sino que tiene que, de alguna manera, desarrollarse más equilibradamente, digamos, junto a un sector primario tiene que tener un sector secundario y un sector terciario. Y efectivamente, ya durante la época de Perón y desde 1930 la Argentina viene desarrollando una industria, pero esta industria va a estar definida por ser una industria liviana. Entonces, un poco el desafío de la década del 50 va a ser sustituir las importaciones de la industria pesada. ¿Cuál es la industria pesada? Bueno, aquella industria que tiene unidades de producción indivisibles. Yo no puedo dividir y crear pequeñas unidades de producción de acero, ni pequeñas unidades de producción de petroquímica, ni pequeñas unidades de producción de soda solvay, sino que todas estas materias primas que están presentes en muchas cadenas productivas del sector industrial son de alguna manera una base fundamental para la industria en general, ¿no? Esto es digamos así, el resultado de los encadenamientos naturales que se dan dentro del proceso de industrialización, ¿no? En el cuadro número 7 de la página, a ver, 157, vamos a tener un reflejo justamente de esto que decimos acá. Las exportaciones argentinas están estancadas en buena medida en torno a los $1.000 millones hasta aproximadamente el año 63-64, ¿no? O sea que los $1.000 millones le ponen un techo a la industrialización. No te podés industrializar más que $1.000 millones. Además de los problemas que tienen que ver con esta incapacidad de crecimiento de las exportaciones, bueno, uno de los problemas es que los mercados mundiales de commodities, el problema que va a tener la Argentina, sobre todo al final, es que, bueno, las exportaciones de trigo, de carne, los precios de exportaciones de trigo, carne, lino, maíz, cereales en general, van a estar fuertemente sujetas a oscilaciones, entre otras cosas porque Europa
que se ha recuperado, se va recuperando después de la guerra, ¿no? Es decir, estos se llaman los plateados 50, porque Europa empieza a dejar atrás, 10 años después, vean ustedes, los horrores de la guerra, los efectos destructivos de la guerra, y empieza a haber una recuperación que, entre otras cosas, también tiene como un elemento la sustitución de importaciones de productos primarios, ¿no? Al mismo tiempo, uno de los fenómenos que acá observamos en este periodo también es la utilización de políticas fiscales y monetarias en general expansivas, que buscan, entre otras cosas, generar demandas, una demanda interna importante para esa industria que va creciendo como motor de la economía y además también como una fuente de empleo. Es decir, la industria no es solamente creación de valor, sino también fuente de empleo, ¿no? Inclusive, en el caso de la Argentina va a haber un cambio, digamos, en el sentido de que el empleo ya no va a ser tanto en las industrias más tradicionales, textiles y alimenticias, sino que ahora se van a sumar industrias que tienen mayor componente tecnológico y que requieren una mayor formación en su mano de obra, ¿no? Otro de los elementos que también aparecen mencionados aquí, que vale la pena mencionar, es el problema que vemos hoy, ¿no? Es decir, la inflación, el retraso cambiario y la devaluación. El ciclo de inflación, retraso cambiario y devaluación, que en la Argentina tiene un efecto negativo. Es decir, ¿por qué? Porque en general la devaluación, en un país como la Argentina, que es productor de alimentos, la devaluación tiene efectos contractivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a hacer disminuir el valor del salario, porque aumentan los precios de los alimentos y por lo tanto deja menos capacidad, reduce la capacidad de consumo de bienes industriales, que son los que están moviendo en principio la economía, ¿sí? Y otro de los elementos también que vale la pena mencionar acá es el hecho de que aparece una fuerte oleada de ingresos de capitales extranjeros ligados justamente a este proceso. Bueno, brevemente les contamos que con la Revolución Libertadora, la Revolución Libertadora es un gobierno que básicamente es un gobierno provisional, que no tiene unidad de conceptos, que está formado por corrientes distintas y que no tiene a nivel económico una posición unificada, ni mucho menos, ¿no? En realidad, el espíritu de la revolución estuvo signado justamente por un informe que Raúl Prebisch, en ese entonces, decíamos, director de la CEPAL, va a realizar para el gobierno de la Revolución Libertadora, primero presidida por Lonardi y luego por Aramburu, en donde se va a hacer un énfasis en los aspectos negativos del peronismo, ¿no? Que efectivamente había tenido algunos aspectos negativos, pero que en realidad el antiperonismo lo va a exagerar, ¿no? Lo va a exagerar, por ejemplo, el tema de la protección industrial, va a exagerar el tema del gasto, en fin, un poco era así, pero digamos, había una serie de problemas a los cuales el peronismo había tenido que responder. Básicamente era que el mundo ya no era el mundo de anterior a 1930. La Argentina se empieza a encontrar con dificultades para colocar sus exportaciones y por lo tanto la tendencia, digamos así, a concentrar en el mercado interno, a buscar producción de mercado interno, respondía justamente al hecho de que el mundo era más hostil de lo que había sido antes de la crisis de 1930, ¿no? Bueno, en el informe, bueno, se busca, acá lo podemos pasar este tema por delante, que es muy largo, y finalmente una breve mención al hecho de que en general la Revolución Libertadora no tiene esa orientación unánime, o sea, tiene distintos ministros con orientaciones políticas distintas, se liquidan instituciones como el IAPI, como
por ejemplo, las entidades ligadas a empresas industriales en manos del Estado, ¿eh? Pero hay algunos aspectos que son considerados positivos, que se dan en esta época, fundamentalmente la creación del INTA, la promoción de determinadas empresas como el PF, y además otra característica que va a tener el gobierno de la Revolución Libertadora va a ser que va a intentar promover las exportaciones, y acá se va a mostrar que esta promoción de las exportaciones no era algo positivo, digamos, mejor dicho, era positivo promover las exportaciones, pero no era algo fácil de hacer, perdón, me corrijo, ¿no? Y justamente ahí se veía cómo la devaluación que hizo la Revolución Libertadora tuvo un efecto inflacionario, pero no tuvo un efecto importante desde el punto de vista del crecimiento de la producción y de las exportaciones primarias, porque fundamentalmente, primero que hay una demora entre que yo devalúo y hasta que eso se traduce en un aumento de la producción, hay una demora, ¿no? Pero un efecto de la devaluación fue la inflación. Justamente lo que el peronismo había intentado hacer es evitar la inflación. O sea, la inflación, digamos, que redujera el poder de compra de los salarios. Entonces, un poco, si bien el gobierno intentó evitar una pérdida, justamente por eso en el 57 aumenta 10% el salario de todo el mundo, pero la inflación era el 25%. Entonces, ahí hay una pérdida salarial de un 15%. Bueno, un aspecto muy importante es el último punto que aparece mencionado en esta filmina, que es la adopción del multilateralismo, es decir, la integración al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? Esto era parte, déjeme terminar la frase, era parte del, digamos así, un modelo que implicaba una mayor integración a nivel mundial, un aumento, digamos, a partir de esa integración, aumentar las exportaciones y a su vez también recibir inversiones extranjeras que a su vez movilicen la inversión nacional. Sí, ¿quién pregunta? Sí, yo, Agustín. Mire, acá nosotros tenemos un inconveniente, que nos faltan dos hojas en lo que es el material que nos dio. Cuando en un momento abarca lo que son las políticas económicas, los intentos de ajuste y ambigüedades de la política económica militar, automáticamente se corta y pasa al informe de Plebisch, y cuando está por terminar... ¿Cuáles serían las páginas que faltan, Agustín? Mire, acá cuando está hablando de las políticas económicas, sería lo del proceso militar entre 55 y 58, estaría faltando para terminar y... no, pero eso, pero ¿qué páginas saltan? ¿Cuáles son las páginas que saltan? Acá salta de la 156 del libro de Historia Económica Argentina en el siglo XX a la 160. Alejandra. Y después acá también lo mismo, salta en un momento que está unido a lo que usted está diciendo, donde al final del informe Prebisch está explicando, dice: la medida más importante tomada por el gobierno militar fue el abandono del bilateralismo y la integración a los me imagino, organismos, y después ahí ya salta con el... Falta de la salta de la 150. Perdón, la alumna Alejandra ¿puede silenciarse, por favor? Bueno, vamos a ver si hablo con ustedes. ¿Dónde obtuvieron las copias? Eso lo descargamos del archivo que mandaron, lo mandaron a través del campus. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo lo resolvemos. Gracias, Agustín. Perdón, porque justo está hablando del multilateralismo, que si bien no lo está hablando explícitamente en lo que es posterior a lo que dice la hoja del informe Plebisch, sí lo habla en la presidencia de Frondizi, que las nuevas políticas acompañan por un programa macroeconómico, y ahí es donde el gobierno firmó
contrato con el FMI de stand-by de 75 millones de dólares. Recién ahí habla, pero no lo habla explícitamente previo a eso. ¿Sí? Bueno, a Perdón, ver, no, no, nada. Yo digo, porque justo quizás es la parte más No, importante para el está bien, parcial. Agustín, ya está, ya está, ya tomo nota. Ahora silenciate, por favor. Bueno, entonces, lo que recordemos una cosa, entonces, esto de la incorporación al Fondo Monetario Internacional era, de alguna manera, el fondo es un poco una suerte de gobierno de la economía mundial, ¿no? Es decir, tenemos existe por supuesto muy mala prensa, tiene muy mala prensa, en fin, ¿no? Eso no lo vamos a discutir ahora, pero hay que verlo como parte, diríamos así, de el gobierno mundial de la economía, donde por supuesto, como representa a la economía mundial, no es un gobierno, no es una institución igualitaria, porque tampoco las naciones lo son, ni las economías lo son, ¿no? Pero por supuesto también ahí hay una suerte hay una cierta dependencia, digamos, y juega un poco ese rol de dependencia, ¿no? Pero bueno, la Revolución Libertadora, como decíamos, va finalmente a llamar a elecciones y va a triunfar el presidente, el candidato de una de las facciones en las cuales se había dividido la Unión Cívica Radical. Es decir, la Unión Cívica Radical era el gran partido opositor a Perón, el gran partido argentino, ¿no? Digamos, el gran partido popular argentino desde 1912 prácticamente, que había sido cuando comienza a funcionar, digamos, la democracia electoral, ¿no? Pasa a ser un poco el partido hegemónico hasta la Revolución del 30, recuerden, y en el 46, si bien Perón gana las elecciones y le gana a los candidatos radicales, de alguna manera el radicalismo se ha convertido en el principal partido opositor y como tal va a continuar durante la Revolución Libertadora y se va a dividir en dos fracciones, en dos grupos, en dos ramas. Una es la Unión Cívica Radical Intransigente, que va a seguir a Arturo Frondizi, y otro la Unión Cívica Radical del Pueblo. De alguna forma, esa división correspondía a la división entre peronismo y antiperonismo. Es decir, la Unión Cívica Radical del Pueblo era más afín al gobierno de Revolución Libertadora y la Unión Cívica Radical Intransigente va a intentar seducir al electorado peronista, a los peronistas, inclusive va a llegar a un acuerdo con Perón, que en ese momento se encontraba exiliado en Santo Domingo, en el Caribe, y ese va a ser un acuerdo que, digamos, va a ser bastante gravoso para Frondizi por las consecuencias que tuvo, fundamentalmente porque existía un antiperonismo muy marcado, especialmente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Los militares, ahí hay motivos profesionales, hay distintos motivos que explican esta hostilidad tan abierta de los militares hacia finalmente otro militar como era Perón, ¿no? Perón había sido un típico exponente, diríamos así, del sector militar de la Argentina, se formó de muy chico, había entrado al colegio militar, es decir, era digamos así, integraba un estrato de la sociedad argentina, esas relaciones de gente de militares que sus amigos eran militares, vivían o sea, era un típico exponente del sector militar de la Argentina. Bueno, entonces, el desarrollismo que expresa Frondizi, que gana las elecciones en febrero de 1958 y asume en mayo de 1958, va a ser digamos, por un lado va a proponer la vuelta a la democracia. Vean ustedes que desde 1930 no había una situación normal desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones,
Recordemos que si bien durante el gobierno peronista funcionaron las instituciones, en la práctica, sobre todo hubo muchas restricciones a la libertad de expresión de la oposición, la libertad de reunión, no había la posibilidad de que los partidos opositores pudieran acceder a la prensa, a la radio, más tarde a la televisión, o sea, en general, digamos así, el único que tenía acceso a los medios de comunicación era el oficialismo, y eso obviamente va contra el funcionamiento de la democracia, digamos, ¿no? Por marcar alguna característica. O sea, supuestamente con Frondizi volvía a haber democracia, y la propuesta de Frondizi era que también se iba a permitir, digamos así, la expresión política del peronismo. De hecho, se levantan las proscripciones, se levanta todo lo que eran las condenas, los presos políticos peronistas son liberados, por otro lado, se va a permitir que el sindicalismo, que vuelva a haber sindicatos peronistas, no es que todos los sindicatos vuelven inmediatamente a ser peronistas, pero bueno, vuelven a haber sindicalistas peronistas que van a empezar a tener una creciente presencia dentro del movimiento obrero, ¿no? Pero una de las características más marcadas del desarrollismo va a ser su convocatoria al capital extranjero, con la idea de que el capital extranjero era el único que podía hacer las grandes inversiones que se requerían para hacer crecer la industria pesada. O sea, las grandes proveedoras, las industrias proveedoras, digamos así, de esos insumos básicos, requerían de inversiones muy fuertes que no estaban en la mano que puedan hacerlas las empresas nacionales, ¿no? A esto llamaba Frondizi nacionalismo de fines y no de medios. El problema que tenía esta expresión, este programa que Frondizi va a poner en marcha cuando llegue a la presidencia, que buena parte de la trayectoria de Frondizi en los años previos, es decir, particularmente en los finales del gobierno peronista y a comienzo de esta revolución, de la que fue la llamada Revolución Libertadora, en ese periodo Frondizi se había manifestado como un fuerte nacionalista de medios y no tanto de fines, o sea, opuesto a la inversión extranjera, ¿no? Entonces ahí hubo un viraje que hizo, digamos así, más difícil de creer, digamos que tuvo un problema, diríamos, se lo empezó a ver como un político falto de principios, ¿no? Bueno, entonces el desarrollismo se va a expresar a través de lo que llamaban las batallas, ¿no? La batalla del petróleo, la idea fundamental era sustituir importaciones que pesaban sobre la balanza de pago. Fundamentalmente, la más gravosa era las importaciones de petróleo, que representaban aproximadamente la tercera parte. O sea, la Argentina había hecho crecer su parque automotor, tenía una empresa de petróleo que extraía petróleo, pero que solamente extraía una tercera parte del petróleo consumido en el país. Así que por eso una de las batallas van a ser esta llamada batalla del petróleo, que consistió básicamente en la firma de contratos petroleros. Los contratos petroleros, lo que determinaban los llamados contratos petroleros, eran concesiones para la extracción del petróleo y la entrega de ese petróleo a YPF. O sea, en principio, la única función que cumplían las empresas extranjeras que son convocadas a invertir en la Argentina es la extracción, la búsqueda y la extracción de petróleo. Esto va a ser una medida muy controvertida, que no vamos a discutir acá, porque, bueno, en alguna medida
se consideraba que los territorios concesionados ya se sabía que había petróleo, ya se sabía, así que un costo que la búsqueda del petróleo estaba resuelto. Bueno, en la práctica lo que sucedió con estos contratos petroleros es que al año 61, o sea, en 3 años, la Argentina consigue el autoabastecimiento del petróleo, o sea, deja de importar petróleo y eso va a ser considerado un gran logro, porque justamente estaba el problema de la incapacidad que tenía la Argentina de aumentar exportaciones y además había una razón, la Argentina tenía petróleo y buena parte del petróleo importado, el precio que se pagaba por el petróleo importado era flete. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la Argentina importaba petróleo de países lejanos, con lo cual el precio de ese petróleo era fundamentalmente flete, con lo cual era un poco absurdo, es decir, compraba flete, ¿no? En ese sentido, la verdad que tenía sentido, digamos así, tratar de resolver el problema independientemente de otras consideraciones. El otro elemento que va a integrar esta batería de medidas favorables al desarrollo es la famosa, una ley, digamos, de promoción industrial para empresas extranjeras, que fue la ley 14780, ¿no? La ley 14780, que es una ley que fundamentalmente desgravaba la radicación de capitales extranjeros. En la página 179 tenemos un poco reflejado los montos de inversiones extranjeras que van a radicarse en el país. Estamos hablando de, digamos, de capital, de inversión fija, ¿no? Es decir, muchas veces cuando hablamos de capital extranjero, muchas veces hablamos de inversiones de cartera, inversiones financieras. En este caso no son inversiones de cartera, sino que son inversiones donde se hunde, como se dice, se hunde el dinero en el país, ¿no? Máquinas, tecnología, hay una, diríamos así, hay un conocimiento empresario, un conocimiento técnico que pasa a ser incorporado a la trama productiva nacional, ¿no? La otra ley que va a seguir a esa ley, que fue la del 780, la 781, es una ley que fundamentalmente estaba destinada al sector industrial nacional, uy, ahí metí la pata, pero que finalmente no va a tener no va a ser, ¿cómo se dice? No va a tener una promulgación, un funcionamiento efectivo, ¿no? Los otros aspectos que también van a considerarse fundamentales dentro de las batallas llamémosle la normalización, de la integración de la Argentina al sistema capitalista, porque de alguna manera el peronismo tenía un sistema que era un poco, que reconocía la propiedad privada de los medios de producción, pero que al mismo tiempo le ponía bastantes límites. Entonces, el Frondizi, el desarrollismo, buscó ampliar los límites para la iniciativa privada de la acción del capital en general. Entonces, uno de los mecanismos que permitían esa mayor, digamos así, libertad para la iniciativa privada va a estar dado por el hecho de que se resuelven conflictos legales con empresas extranjeras que tenían juicios pendientes con el país. La empresa las empresas alemanas, a ver si lo tengo acá, la DINIE, la Dirección Nacional de Industria del Estado, que básicamente eran industrias que venían de la expropiación de empresas alemanas. Cuando se declara la guerra en el 45, se expropian las empresas alemanas y esto va a demandar un juicio de parte de esas empresas por resarcimiento. O sea, tiene que resolver
la DINI, la CAE, la empresa de energía eléctrica, la primitiva de gas, diríamos, por ejemplo, la empresa Bember era la empresa Quilmes, ¿no? Quilmes había sido expropiada por el gobierno peronista, había entrado en conflicto y esto va también a ser resuelto. Finalmente, de alguna forma, lo que va a traer el punto final a este proceso va a ser el acuerdo con el fondo a fin del diciembre del 58. Este acuerdo no fue solo para, digamos, señalizar el ingreso de la Argentina en el capitalismo mundial, sino también porque la Argentina se ha quedado sin reservas, algo que ha venido sucediendo reiteradamente, es la restricción externa, lo que decíamos antes, la restricción externa. ¿Por qué? Porque justamente a raíz de las dificultades para exportar y de la necesidad de importar para sostener el aparato productivo, siempre estamos ahí. En esa época no había acceso al crédito internacional, por lo que habíamos dicho antes, no había habido, no se integraba, no había posibilidades de acceder al crédito, no había crédito, digamos así, para funcionamiento económico, así que se acude al Fondo Monetario para resolver un problema de creciente inflación, entre otras cosas. Te quedaste sin reserva, alta inflación, devaluación, plan de ajuste. Ese va a ser el panorama, ¿no? El plan del 59, el plan de estabilización del 59, es un plan típico de ajuste, ¿no? Ajuste significa básicamente reducción del gasto público y una tentativa de aumentar las exportaciones para resolver, o sea, los dos desequilibrios, ¿no? Siempre se habla del desequilibrio interno y el externo. El desequilibrio interno está reflejado en el déficit fiscal y el desequilibrio externo está reflejado en el déficit de balanza de pagos, ¿sí? Son los dos desequilibrios que en los planes de ajuste se van a tratar de resolver, en este caso, por vía, digamos así, de un plan ortodoxo, y más adelante veremos que va a haber vías más heterodoxas, no ortodoxas, porque lo ortodoxo, ¿qué supone? Supone básicamente una restricción de la circulación monetaria, o sea, menor demanda, menos dinero en la calle, digamos, ¿no? Menos dinero en la calle y por lo tanto una cierta contracción, una cierta de recesión, sino depresión. Bueno, Sebastián, ¿alguna cosa querés mencionar? No, quería completar el tema del FMI. Lo que tiene que quedar claro es que el FMI básicamente trabaja de tratar de mantener la libre convertibilidad de las monedas. Y es un prestamista de última instancia que busca, digamos, tirarle una línea de crédito a países que tienen problemas de balanza de pagos, justamente para evitar una devaluación y que se genere una suerte de competencia entre países para ganar competitividad a costa de las devaluaciones. Claro. Cuando se habla de crédito stand-by, significa que el FMI presta una cantidad de dinero superior a la cuota que cada país miembro tiene, pero a su vez es un préstamo condicionado porque justamente lo que viene detrás es la aplicación de un plan de estabilización de ajuste, básicamente para demostrar capacidad de pago. Y lo que tiene que quedar claro es que el FMI lo que financia son ajustes, no devaluaciones. Eso no significa que un país pueda negociar que se haga una devaluación moderada, por supuesto, pero básicamente el FMI lo que busca es que un país equilibre la balanza de pago y, por supuesto, que demuestre que tiene capacidad para devolver lo que le prestaron. Claro. Eso quería redondear. Claro, el Fondo Monetario es creado en Bretton Woods a fin de la Segunda Guerra Mundial, y justamente su objetivo era que no se repitiera el caos monetario y financiero y económico posterior a la Primera Guerra y sobre todo
posterior a la crisis bueno, vayamos entonces. El plan, en este caso, va a generar un pico en primer lugar. El plan significa suba de tarifas y devaluación. ¿Qué significa eso? Un shock inflacionario, ¿no? Porque si suben las tarifas y sube el dólar, que son dos precios muy importantes de la economía, bueno, es muy difícil que el resto de los precios no suban también, ¿eh? O porque los costos son productos importados, porque las tarifas están en los costos, ¿no? Así que los precios también suben, ¿no? Así que ahora, una de las cosas que va a ser bastante original, extraña de este plan, es que en el año mediados, en junio de 1960, Frondizi va a designar como ministro, el ministro anterior de Economía pertenecía a la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿no? O sea, al partido del presidente. Pero va a reemplazar a ese ministro que se llamaba Donato del Carril, lo va a reemplazar por Álvaro Alzogaray. Para ustedes, Álvaro Alzogaray no les dice mucho. Alguien puede haber escuchado alguna vez María Julia Alzogaray. Sí, pero sí, bueno, Alzogaray era el representante del liberalismo argentino, más ortodoxo, más tradicional, si ustedes quieren. Pero además de ser representante del liberalismo más tradicional, había sido militar, era capitán retirado del ejército y tenía lazos con el ejército. Entonces, fue una designación que por un lado buscaba agradar, si se quiere, al Fondo Monetario y a los capitales, digamos así, al establishment, si ustedes quieren, económico, y por otro lado también buscaba agradar a los militares, que eran los que estaban de alguna manera generando inestabilidad y demandas en forma más o menos permanente, sobre todo por aquel acuerdo que había hecho Frondizi con Perón, que era algo que los militares no le irían a perdonar, ¿no? Por eso, inclusive, Alzogaray fue designado a poco de que se supiera que Perón hiciera conocer el acuerdo que había firmado con Frondizi a través de Frigerio, su hombre de confianza. Pero bueno, lo concreto es que el plan va a tener va a generar una fuerte inflación en la primera parte del siglo de 1959 y en la segunda mitad del siglo de 1959 va a empezar a mesetarse y a bajar la inflación, con un dólar que en principio estaba libre. Bueno, este modelo económico que empezaba a darse, bueno, va a ir facilitando lo que decíamos antes, el ingreso de capitales extranjeros, ¿no? Sobre todo, repito, en áreas claves, como sobre todo petróleo, automotriz, petroquímica. En automotrices, convengamos que va a haber un problema que va a haber una gran, más de casi 20 terminales automotrices se van a instalar. O sea, va a haber una gran cantidad de empresas fabricantes de automóviles en el país que excedían la demanda interna, es decir, había una demanda reprimida de automóviles, era el momento, digamos así, de auge del automóvil, la clase media aspiraba, soñaba con tener el auto propio y por lo tanto había una demanda reprimida que en este sentido va a ser satisfecha de una manera bastante poco ordenada. El problema es que uno podría decir, una empresa que se radica corre el costo de, por ejemplo, de si le va mal o bien. Pero el problema es que la radicación de estas empresas automotrices extranjeras se hacía sobre la base de la desgravación impositiva, que significaba dejar, digamos así, que se le dejaban de cobrar impuestos que todos los demás pagaban. O sea que de alguna manera había una redistribución del ingreso de todo el país hacia esas empresas
que se instalaban, con lo cual, digamos, había un costo, digamos, de tipo económico importante, ¿no? Lo concreto es que a pesar de esto, digamos, ya veremos más adelante el perfil industrial, la estructura industrial va a sufrir un cambio bastante importante, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, el crecimiento del Producto Bruto va a ser del 8% entre 1960 y 1961, pero las bases de este crecimiento sobre todo era débil por el hecho de que se debían girar utilidades de parte de las empresas extranjeras y había que pagar las importaciones. Esto lleva a un aumento de la deuda externa a 1.600 millones de dólares, y a su vez va a haber, digamos así, un conjunto de dificultades de tipo monetarias que fundamentalmente tenían que ver con tratar de evitar de que la inflación volviera a instalarse y por lo tanto ahí se va a tratar de imponer una política bastante restrictiva desde el punto de vista monetario, y se iba a tratar de evitar también que se volviera a devaluar. Un aspecto clave que acá mencionamos, que es el tema ferroviario. La Argentina, en esta etapa de gran crecimiento automotor, del parque automotor y de los automóviles, va a mantener su estructura ferroviaria. La Argentina tenía una de las redes ferroviarias más grandes del mundo y tenía también las viejas empresas inglesas ferroviarias que habían sido expropiadas por Perón. Recuerden ustedes, en lo que fue llamada la independencia nacional, la independencia económica nacional, esas empresas habían pasado a ser las que además fueron, ¿no?, las empresas nacionales, el Sarmiento, el Mitre, que todos ustedes conocen, el Belgrano, etcétera, ¿no? Todos esos ferrocarriles daban pérdida en gran medida, ¿no? Daban pérdida y se va a intentar racionalizar sobre todo el gasto ferroviario, que era la principal fuente de gasto público. Esto va a provocar la política de racionalización ferroviaria. Esta política, decíamos, ferroviaria, va a tener como consecuencia una tentativa de racionalización y de despido de empleados, primero en el 59 y después en el 61, que le va a traer grandes consecuencias políticas, porque el gobierno va a terminar perdiendo esta batalla ferroviaria, ¿no? Ahí vi que vos estás correspondiendo el chat, Sebastián. Sí, sí. Bueno, entonces ahí hay un problema que es muy difícil de resolver, ¿no? Es decir, que es el tema todavía vigente. ¿Qué pasa cuando uno tiene gasto déficit público y no tiene forma de financiarlo? La solución, que es el despido, es una solución difícil, ¿no? Lo que decía el gobierno, que en alguna medida tenía algo de razón, es que había nuevas empresas que estaban tomando personal. No siempre aseguro que alguien que fuera despedido de los ferrocarriles pudiese entrar a trabajar en una empresa automotriz, porque obviamente no tenía la capacitación para ello. Pero de todas maneras, la economía, digamos, hoy, por ejemplo, para decir algo conflictivo, digamos, también hay reclamos de que el Estado debería achicarse. Pero está claro que el sector privado hoy no tiene muy poca capacidad de absorber personal en estas condiciones económicas, porque la tecnología es otra, ahorra mucho más personal y el crecimiento es mucho más lento, ¿no? Así que en aquella época todavía había mayores posibilidades, ¿no?
Eh, bueno, finalmente esta experiencia de Frondizi, que uno podría decir que desde el punto de vista económico había tenido algunos logros importantes, como es el autoabastecimiento petrolero, la erradicación de empresas extranjeras con una nueva tecnología, el cambio de la estructura industrial y económica, entre otras cosas, también la promoción de la Patagonia. En este periodo la Patagonia, esos años, va a tener recordemos que la Patagonia es una zona reciente dentro de la Argentina, va a empezar a ser, de alguna manera, ahí aparecen distintos proyectos de crecimiento económico. De todas formas, digo, va a tener como problema básico y fundamental la fragilidad institucional y la dependencia que tenía el gobierno en relación a los militares, que habían perdido un poco la verticalidad. O sea, los militares funcionan en base a la verticalidad, ¿no? Es decir, el teniente coronel o el coronel que está al frente de un regimiento de tanques, de un regimiento de cañones, o de un regimiento de infantería, no hace lo que le parece, sino que hace lo que le dice el superior. Y de alguna forma, desde la revolución libertadora y de antes, digamos, pero la revolución libertadora lo agrava, de alguna forma cada militar, cada jefe militar tiene su propio proyecto político y pone al servicio de alguna manera de ese proyecto político las fuerzas de las que dispone, lo cual es una barbaridad, ¿no? Imagínense, es como si cada comisaría tiene su propio proyecto político en el barrio y digo, yo pongo al consejero, al intendente, es decir, es el caos, ¿no? Bueno, así que esta anarquía militar termina en la deposición de Frondizi, que estaba justificada para los militares porque Frondizi habilita la participación de los candidatos peronistas en las elecciones de 1958, de marzo de 1958, en las que, digamos, ganan algunas provincias importantes, sobre todo gana la provincia de Buenos Aires. En realidad la elección que hace el partido del presidente, la UCRI, no fue una mala elección, pero no era admisible para los militares que el peronismo gobernara la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde gana un candidato, un dirigente sindical llamado Andrés Framini. Y como consecuencia de esta presión, bueno, Frondizi va a terminar anulando las elecciones, pero va a ser... va a terminar entonces siendo derrocado, y ahí se va a producir una suerte de comedia de enredos, porque se anulan las elecciones, pero asume como presidente quien fuera el sucesor, digamos, el que estaba en la línea de sucesión, que era el presidente provisional del Senado, siendo que el vicepresidente había renunciado. Entonces asume José María Guido, un senador de la provincia de Río Negro, quien en realidad era un poco una marioneta, estaba un poco así, sometido, digamos así, al socaire, a la influencia de los militares, de los cambios de opinión, etc. Entonces el tipo trataba de mantener cierta, digamos así, cierta apariencia de normalidad, cuando en realidad no había ninguna normalidad. El problema es que tampoco los militares estaban unificados, tenían un líder, tenían un dictador para poner, no tenían un dictador para poner, no querían a Frondizi, no querían esta semidemocracia que existía, pero sabían por la negativa, pero no por la positiva. Entonces asume Guido, quien va a provocar una devaluación, y ahí se va de alguna manera a generar una crisis económica que ya venía estando en forma latente en los últimos meses del mandato de Frondizi, que fundamentalmente se debía a la deuda externa que había que pagar. O sea, nuevamente aparece la restricción externa,
aparece una nueva devaluación que había tratado de evitar Frondizi, y finalmente se va a producir también una severa crisis fiscal, o sea, el Estado va a dejar de pagar los salarios. Fue un momento, el año 62, fue un momento muy fuerte, terrible, de semiguerra civil, además con una fuerte tensión interna entre las Fuerzas Armadas, entre distintas corrientes, que se van a, de alguna manera, a definir como azules y colorados, ¿no? Que eran en realidad, digamos, grupos que tampoco tenían una gran unidad interna, ¿no? Eran, digamos, sobre todo, los colorados eran fuertes en la Marina y los azules eran más fuertes en el ejército. Pero ahí hay otro problema de que la Marina consideraba que el ejército hacía política solamente en favor de ellos, o sea, digamos, daba un golpe de Estado, cuando se daba un golpe de Estado, el ejército ocupaba todos los cargos y la Marina se quedaba así, digamos, fuera del festín, ¿no? Se quedaba fuera del poder, así que había un viejo reclamo que siempre lo hubo, desde que los militares hacían política, de que la Marina se consideraba rezagada por el ejército en el usufructo del poder político, ¿no? Una consulta, lo que más los unía a ellos era el profundo antiperonismo, porque después, más o menos la diferencia que se marca entre ellos dos, entre los azules y colorados, era que uno quería una elección y el otro quería más una dictadura militar, ¿no? Sí, obviamente todos eran... Digo en general. En general eso es correcto. Lo que pasa es que, digamos que los azules, había quienes eran más partidarios de alguna forma de integración, porque ¿qué pasaba? A esa altura del partido ya era visible que el peronismo no iba a desaparecer y que había que generar alguna forma de incorporación del peronismo a la vida política. Y los azules, si bien eran, podríamos decir, antiperonistas, tenían fuerte relación con los sindicatos peronistas. Es decir, ahí surge también como una especie de reedición de la alianza de los 40 entre Perón y los sindicatos, ahora va a ser entre los azules y los sindicatos, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, de alguna manera parte del sindicalismo va a participar del golpe de 1966, ¿no? Pero antes de ese golpe, veamos que después de la crisis de 62, nuevamente hay convocatoria de elecciones, y ahí, en esa convocatoria de elecciones, hay un 25% de voto en blanco, y el principal partido votado, el partido más votado, va a ser la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era el otro sector en el cual se había dividido la UCR, y que va a estar dirigido por un presidente, por un dirigente cordobés, Arturo Humberto Ilia, ¿no? En realidad, el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo va a ser un gobierno bastante, diríamos así, afinado con las orientaciones de la CEPAL, o sea, de cierto desarrollismo, pero a diferencia de Frondizi, este desarrollismo va a ser más gradualista, más pro campo, incluía más al campo, no tanto fierro, sino también trigo y maíz, con el argumento de que claramente para poder importar los insumos industriales era necesario también exportar. Y otra de las características de este gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo es que va a ser mucho menos amistoso con el capital extranjero de lo que había sido el gobierno de Frondizi. O sea, era un gobierno más nacionalista, no en el sentido, digamos así, más tradicional, sino en un sentido de que no consideraba que el capital extranjero era el principal motor de la industrialización. También hay que decir que cuando llega Ilia, se había incorporado una buena capacidad de
una buena cantidad de capacidad instalada durante el periodo anterior. Entonces, no hay una insuficiencia de inversiones, sino lo que hay es dificultad de aprovechar esas inversiones para un crecimiento más equilibrado de la economía nacional. Y justamente la noción de equilibrio económico va a estar dentro de las prioridades. Y si nosotros nos fijamos justamente en el cuadro que yo había mencionado antes, de la página, el cuadro 7 creo que es, ¿no? De la página 100, ya no me acuerdo, acá no llego a ver bien. 167 es. 57. Ahí está, 157, muy bien, gracias. Vamos a ver que 63, las exportaciones pasan a 1.365 millones y en el 64 a 1.410, o sea, se quiebra el límite de los 1.000 millones de dólares, entre otras cosas, porque esto, digamos, en principio, ahí aparece una noción que es importante, política contracíclica, ¿no? La política contracíclica quiere decir fundamentalmente que el gobierno intenta ir contra el ciclo, es decir, en la fase de expansión económica trata de restringir la circulación monetaria, trata de ponerle un poco de freno para evitar que se sobrecaliente la economía. Y por el contrario, cuando la economía se enfría, ahí empieza a generar estímulos para la actividad económica, para aumentar la demanda, para aumentar el gasto, ¿sí? Entonces, eso sería un poco lo que estaba en el corazón de la política. Y dentro de la política, un aspecto que siempre tenemos que observar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es la política cambiaria, porque justamente la escasez de dólares va a ser una de las características más notables, a pesar de que podemos decir la escasez de dólares visibles, ¿no? Después está la escasez, los dólares que están bajo el colchón son otros dólares, están fuera de la circulación, ¿no? Pero digamos, los dólares que están circulando, cuando son escasos, bueno, eso genera un problema para la economía, ¿no? Y justamente uno de los rasgos, una de las novedades que va a incorporar este gobierno va a ser lo que acá aparece como crawling peg dentro de la política cambiaria. ¿Qué es el crawling peg? Bueno, básicamente es algo así como convivir con si no podemos eliminar la inflación, por lo menos que la inflación no nos destruya. Entonces, si bien en cierta medida parece algo de resignación, por otro lado, cuando la inflación está en niveles, digamos, dominables, controlables, el crawling peg sería algo así como que si hay inflación, yo subo, digamos, devalúo aproximadamente lo mismo que han subido los precios, para que no se produzca el retraso cambiario, para que no haya macrodevaluaciones contractivas. Pero además, el crawling peg tiene la ventaja de que podía sostener el valor real del tipo del cambio, o sea, le da al exportador el horizonte de seguridad de que no va a tener una caída de ingresos porque el dólar se va a retrasar, ¿se entiende? O sea, va a mantener el valor real del dólar y por lo tanto va a tender a mantener los ingresos del sector exportador y también por ende del sector rural que exporta. Eso, crawling peg explica entonces, en parte, esta suba de un 40% en el nivel promedio de exportaciones. Y lo otro que también explica ese aumento de las exportaciones es lo que podríamos llamar la maduración de las inversiones en tecnología agropecuaria. Es decir, se incorporan una serie de innovaciones. Por ejemplo, se extiende la cantidad de tractores
mecanización en la agricultura, incorporación de variedades de semillas, incorporación de nuevos tipos de productos, como por ejemplo el girasol, que va a empezar a ser cultivado como como un nuevo cultivo, ¿sí? Como cultivo oleaginosa, ¿no? Una planta oleaginosa muy importante. Y esto va a generar una mejora en la balanza comercial y finalmente también va a ayudar al crecimiento del producto. En esta etapa se va a dar un fabuloso crecimiento de la industria. La industria va a crecer 64-65 a un promedio de 10% anual. Y al mismo tiempo, este crecimiento va a estar acompañado de problemas sindicales. Una de las cosas, de las características de esta etapa es que, siendo un gobierno democrático, va a permitir la normalización de la CGT y el libre funcionamiento de las instituciones sindicales, y esto va a tener como consecuencia un aumento muy significativo de la conflictividad sindical, ¿no? Que en realidad no se aviene con el nivel que tiene el salario. Los salarios van a aumentar. Entonces acá hay un juego de cosas. Por un lado había habido un retraso en la etapa anterior del salario, pero por otro lado la vida democrática, las libertades democráticas le daban al sindicalismo un poder que el sindicalismo va a empezar a utilizar para ganar no solamente representación sindical, sino representación política, como expresión del peronismo proscripto, del partido peronista proscripto. Digamos, los sindicalistas, y en especial uno que se llamó Augusto Bandor, pasaron a ejercer o aspiraban a ejercer la representación del movimiento peronista. Y al mismo tiempo, uno podría decir que por un lado los sindicalistas y por otro lado los empresarios tampoco se sintieron demasiado cómodos con la democracia, a la que acusaban de debilidad, y finalmente esto va a llevar al golpe del 66. Vean ustedes, acá les aparezco en la filmina aparece un facsimilar de la revista Primera Plana que dirigiera el periodista Jacobo Timerman, y que, vean ustedes que decía que el gobierno había perdido 2 años, ¿no? 2 años perdidos, como que, bueno, Primera Plana va a ser uno de los órganos periodísticos de los azules, ¿no? Del sector azul de los militares, y va justamente a desarrollar toda esa crítica que se hacía de inoperancia, que era absolutamente falsa, ¿no? Es decir, en realidad el gobierno en pocos años había conseguido muchos logros, ¿no? Y acá vemos entonces algunos, brevemente les menciono, ¿no? Es decir, el sector empresario, que tenía en realidad, no tenía un solo representante, es decir, el sector empresario se encontraba muy fragmentado por motivos económicos y políticos, y eso hacía más difícil su integración a la vida institucional, ¿no? Concretamente, ahí se enfrentaba una entidad que se llamaba CIEL contra otra entidad que era la CGE, creada por el bajo la época peronista, que en realidad representaba básicamente a la pequeña y mediana empresa con fuerte presencia en el interior del país, ¿no? Mientras que ACIEL representaba más bien a empresas ubicadas en la capital federal, y que muchas veces se confrontaban entre sí. A su vez, el sector rural, que recibió estos beneficios que decíamos, consideraba que la democracia no lo beneficiaba. Un gran error, porque de alguna manera si algo había hecho el gobierno radical, había sido beneficiar al sector rural. Existía una ley de asociaciones profesionales que había devuelto el poder a los sindicatos, y todavía se vivía en este periodo lo que se llama la resistencia peronista, ¿no? La resistencia peronista básicamente era tratar de imposibilitar la vida de las instituciones, es decir, inclusive no era guerrilla, pero era boicot, básicamente algún acto de violencia,
a pesar, sobre todo hasta el 63, cuando se normaliza la CGT, que adquiere, digamos así, un estatus más legal, más notable, ¿no? Bueno, otro aspecto que, bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? El agro pampeano va a tener un periodo de recuperación respecto de lo que había sido su etapa anterior. Recordemos que la Argentina era un país modelo primario exportador, etcétera, pero desde el 30 hasta el 60 va a tener un periodo de oscurecimiento. Acá esto lo mencionamos. Empieza a reemplazarse, digamos, se empieza a incorporar los silos y los elevadores de grano, se reemplaza la bolsa, que yo lo habíamos mencionado, y en el caso de con los agroquímicos se produce una mejora en los rendimientos del trigo, el maíz y las oleaginosas, y un cambio importante es el reemplazo del Shorton por Aberdeen Angus. O sea, el Shorton, que es una raza que era de carne y de leche, de las dos cosas, era de alguna manera bimodal, pasa a ser reemplazada por el Aberdeen Angus, que es mejor productor de carne, no lechero. Y para la leche se crea una raza, se forma una raza que se llama la Holando Argentina, que va a ser especializada en la producción de leche, ¿no? También es un periodo que se pierde el mercado británico de carnes. Ahí les recuerdo algunos, cuando preguntamos la cuestión del Tratado de Ottawa y cuáles son las consecuencias, ahí muchos no vieron que estábamos hablando del Tratado de Roca-Runciman, ¿no? Que es un conocimiento, un tema básico, ¿no? Que es justamente la bilateralidad comercial externa de la Argentina. Bueno, finalmente, una cosa importante de esta etapa es que se produce una expansión, una afirmación, digamos así, el desarrollo de los cultivos regionales en el interior del país, ¿no? Y lo más importante de esta etapa sería el apogeo de la industrialización sustitutiva. ¿Qué queremos decir con industrialización sustitutiva? Bueno, la industrialización que se basa en sustituir importaciones para el mercado interno. O sea, no es una industria que exporte, ¿no? Y esto genera stop and go. ¿Por qué? Porque dependemos de las exportaciones primarias, que son volátiles, ¿no? O sea, la exportación industrial es más estable, porque los productos industriales no dependen del clima, ¿no? Sino que dependen de los precios digamos así, del valor promedio, de la productividad promedio de la industria a nivel mundial. Entonces, tiene un precio más o menos estable, con lo cual, si vos producís, si vos exportás 50.000 automóviles, tenés una cantidad, digamos, un ingreso más o menos seguro. Mientras que si vos exportás, no sé, 50 millones de toneladas de grano, seguramente no vas a saber de un año a otro cuánto vas a tener, porque el precio varía. En algunos casos, veamos que la producción se va a sustituir, en muchas ramas se sustituye capital por mano de obra, es decir, las ramas más concentradas de la industria emplean poca mano de obra. Es decir, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, las empresas de tecnología, las fabricantes de herramientas, no requieren mucho personal, mientras que las empresas textiles y alimenticias tradicionalmente tienen mucho personal, ¿no? Ahí aparece entonces, cuando se advierte estas condiciones de la industria, se plantea la necesidad de planificar el crecimiento, y ahí surge una entidad que llamó el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, ¿no? Acá decíamos, esto que mencionamos acá era lo que yo planteé anteriormente de las empresas automotrices, que eran 23, de las que se van 9 hasta 1964, y finalmente en el 65 había 5 plantas que fabricaban 13.500 unidades de diversos modelos.
altamente ineficaz, ¿no? Bueno, por último, la última mención sería el grado de participación del Estado en la economía. Digamos, en realidad, si bien había quienes se oponían a la participación del Estado en la economía, en general había una aceptación de la necesidad de que el Estado participara. Y aparecen además nuevas reparticiones públicas que podemos señalar mucho más modernas desde el punto de vista de la formación de sus recursos. Es decir, no es el empresario, el empleado de Gasalla, para poner un nombre para ustedes, tampoco es una cosa que no le dicen. El empleado de Gasalla era un empleado público que no servía para nada, digamos, era bueno para nada, era pesado, no quiero usar ninguna palabra. Sin embargo, en esta etapa vamos a ver que aparecen, como decíamos, el INTI, el INTA, el CONICET, el CONAD, es decir, reparticiones públicas que están destinadas a la promoción del crecimiento de la tecnología, de las nuevas modalidades de incorporación de conocimiento, promoción del saber, en fin, de la investigación. O sea, todo eso es bastante importante y al mismo tiempo, por ejemplo, la construcción de oleoductos, como parte del proceso de autoabastecimiento petrolero, y la resolución del problema energético. Uno de los graves problemas argentinos era, o sea, el comienzo de la resolución del déficit energético que tiene la Argentina a nivel de la electricidad, ¿no? La falta de energía eléctrica, que recién va a empezar a resolverse cuando se va a construir la represa de Chocón, Cerros Colorados, en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Bueno, dejo por acá preguntas, Sebastián. Sí, bueno, a ver, lo que quería agregar era, primero, que en la época de Frondizi, las divisas que se van a ahorrar en concepto de importación de petróleo se van a desahorrar con la industria automotriz, básicamente porque la mayor, digamos, las partes que se necesitaban para fabricar los autos se tenían que importar, digamos que ahí esa política tuvo ciertos límites. Después, en el caso de la etapa de Ilia, lo que hay que tener en cuenta con el agro es que mejora la oferta de productos agropecuarios, es decir, que se exportan mayor cantidad, pero también hay que tener en cuenta un contexto internacional en donde fundamentalmente ya Europa estaba recuperada de la guerra, existía un boom demográfico, el llamado baby boom, en donde la población había crecido y demandaba mayor y mejor calidad y cantidad de alimentos. Eso explica también en gran parte la demanda de productos agropecuarios que se combina con una oferta mayor. Y la otra cosa que quería marcar era que durante la presidencia de Ilia se logra un crecimiento industrial bastante importante, sobre todo en el año 64 y 65, a pesar de que se imponen cuotas a la importación y que las importaciones se reducen casi un 6% porcentual del PBI, lo cual por lo menos a mí me llama la atención porque en cada proceso de expansión industrial lo que solían aumentar eran las importaciones y acá justamente hay expansión industrial, pero las importaciones no aumentan, sino que disminuyen. Básicamente esas ideas quería marcar. Claro, bueno, es lógico, ¿no? Porque estamos hablando de la participación relativa de las importaciones, ¿no? Claro. Aparte de que ya para mediados de los 60, muchas de las iniciativas que se habían empezado a implementar en la época de Frondizi empiezan a generar sus frutos. Eso Correcto. también tuvo Bueno, su... bueno, a ver, preguntas de la clase, a ver qué podemos, qué dudas tienen, ¿no? Me gustaría saber cómo han recibido esto que hemos hablado hoy. Una consulta. ¿Me escuchan? A ver, sí, Oscar. Hay una parte en el texto que por más que le di no logré comprender y dice, ¿cómo el incremento del salario real reducía el excedente de las exportaciones?
No sé muy, a ver, no puedo. ¿Cómo? No entiendo Bueno, bien la. vuelvo a leer. Dice que el incremento del salario real reducía el excedente de las exportaciones. No, el crecimiento del salario real genera aumento de importaciones, porque los insumos que hacen a la demanda de los bienes que el salario genera son importados, ¿sí? O sea, aumento de salario, aumento real del salario, implica aumento de la demanda de bienes industriales y por ende aumento de bienes importados y por ende reducción de del superávit de la balanza comercial. ¿Eh? O sea, hay un efecto, digamos así, sobre... todo, en la economía está todo relacionado, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés mayor consumo, tenés mayor demanda de importaciones y eso te afecta obviamente el sector externo, la balanza comercial externa, ¿no? Ok. Entiendo que se refiere a eso. Sí, sí, tal cual. Ahora, te agrego una cosita. También pasaba, vos pensás que hasta el año 63 vos tenés el agro estancado, es decir, un agro que en cuanto a oferta de lo que tiene para exportar es más o menos lo mismo. Y cuando vos tenés un periodo en donde el trabajador tiene un salario alto, no solo aumentan las importaciones, porque se necesita producir más bienes de consumo final, sino que aumenta el consumo de bienes agropecuarios. Por eso una de las formas que se encontraba en esa época, cuando se aplicaban los planes de estabilización para liberar saldos exportables, era justamente que se devaluara, se depreciara el salario del trabajador para que de esa manera consumieran menos carnes y cereales y eso que no se consumía en el mercado interno se pudiera exportar. Eso en el contexto de, te repito, hasta, digamos, hasta que se empiece a solucionar el tema del estancamiento del agro. ¿Tá? Claro. No sé si venía por ahí también la pregunta. Sí, sí, sí. Y lo otro que preguntaba, arrancando la clase, si lo que es la consolidación, de, la consolidación de los países europeos tuvo que ver con un proteccionismo. Y eso, de una forma u otra, privó que el agropecuario crezca hasta el 63. Eso fue en 1957, donde se juntan Alemania, se junta Francia, donde crean la Unión Europea. No entiendo la pregunta, Oscar. A ver, en 1957, en otro material que estuve viendo, porque un video, hablan también de que a nivel internacional se formó lo que es la unión, un bloque entre los países que estuvieron involucrados en la guerra. Alemania, Francia. Algunos Sí, países, sí. algunos, pero eso. Pero la pregunta cuál es, porque ahí también Sí, en principio era que tiene que ver con el carbón y el acero en primer lugar. sí, la Pero pregunta es, sí, la pregunta es que de cierta forma esos países a los que se le vendían armaron un proteccionismo y eso impidió el crecimiento del agro, de no, poder exportar a esos países. no, bueno, se está dando algo que ya venía durante la década del 30, que es el proteccionismo agrícola de Europa. Es decir, la Argentina se constituyó como productor de materias primas, de alimentos, como proveedor de los países europeos fundamentalmente. Europa, que no era, digamos, que tenía una gran población, pero que además tenía un sector rural importante, sobre todo en los países del sur europeo, ¿no? O sea, básicamente Italia, Francia, ¿no? España, países que tienen un sector rural significativo que, bueno, van a intentar desde la autonomía que les da el poder político, del poder del Estado, van a proceder a un cierto proteccionismo, digamos, y eso va a afectar las capacidades portadoras de la Argentina. Ok.
La Argentina va, de todas maneras, va a ir sorteando dificultades, buscando mercado, etcétera. Pero bueno, entre otras cosas, el problema es que, bueno, de alguna manera es algo que pasa después, ¿no? La Argentina no tiene, no volvió a tener a quién venderle, digamos, la producción primaria. Entonces eso va a ser un problema que, por ejemplo, no tienen los países petroleros, digamos. Es un problema argentino. Europa es deficitaria en la producción de petróleo y le compra petróleo, le va a comprar petróleo a los países árabes y a los países petroleros, Venezuela, a Ecuador, a México, ¿sí? Esos países van a tener. En cambio, la Argentina es productor de alimentos. Y bueno, los alimentos se producen también en Europa. Justamente la aplicación de las nuevas tecnologías a la producción de alimentos va a permitir que produzcan más alimentos de lo que producían antes, digamos, ¿no? Lo mismo que acá. Eso se llama la revolución verde, digamos, ¿no? Es un fenómeno que se da después de la Segunda Guerra Mundial y se da en todos los países, ¿no? El hecho de la diversidad, la biotecnología, la mecanización, las nuevas variedades de semillas, todo eso va a mejorar los rindes que tiene y por lo tanto, bueno, son negocios que se protegen, que los países protegen, ¿no? Ok, gracias, profe, gracias, Seba. No. Bueno, veo que hay poca gente hoy. Lo importante es digamos, ustedes traten de aprovechar más las clases. La próxima continuamos con el cronograma y va el capítulo 5 de Corolli Bellini, ¿no? Eso va a ser en la clase del viernes. Así que bueno, y seguramente hoy o mañana le estamos notificando de los resultados de las evaluaciones, ¿sí? Profe, Una consulta, la clase que viene es fracaso del autoritarismo, ¿no? Claro, capítulo Listo. 5. Listo, Sí, listo. sí. Gracias, Sebastián, ¿algo más? No, por mi parte no. Bueno, ok. yo tengo una pequeña Sí, aclaratoria, sí, pero Oscar. yo Dale. tengo una pequeña pregunta que realizarle. Más que pregunta, es una queja, profe. No sé, a lo mejor peco por ignorante en este aspecto, pero en la primera pregunta del parcial, la primera pregunta que tiene que ver con desarrollo, en lo que vimos en clase y en lo que está en el texto, no hablaba, o no recuerdo que hable realmente de lo que era el Tratado de Ottawa. A mí en lo particular me dejó muerto esa pregunta. No sé si sería punto a mejorar para más adelante. La, la pregunta está en el texto. Pero en ningún lado del texto que yo recuerde, ojo, me puedo equivocar, hablaba del pacto Roca-Runciman del Tratado de Ottawa. Sí, 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 seguro que sí. Sí, sí, estás equivocado, Oscar. Sí. El de Roseman sí, pero el de Ottawa lo dice muy abajo en una línea solo, no es tan explícito. Yo después lo leí, es muy chiquitito como lo hizo, no lo dice tan grande como, no sé, un tratado con el FMI, ejemplo, ¿eh? Como lo vimos en Pero lo clase, dice muy no. chiquitito. Sí, por Sí, eso. igual Ay, nosotros lo explicamos en clase. Igual no, yo no no, dudo, lo no de dudo de- además es imposible, a ver, digamos, es imposible explicar el Tratado de Roca-Runciman sin explicar las condiciones comerciales externas. O sea, sin explicar la crisis comercial que vive el mundo. no, profe, a Y ver, dentro de eso, nosotros nos vamos a fijar antes de mandarle, de terminar de notificarle, nos vamos a fijar en exactamente lo que dice y lo ponderaremos correspondientemente. Pero sí, de todas maneras, es muy difícil, digamos, no considerar la situación en que se encontraba el mundo y no vincularlo con la situación comercial en la relación argentino-británica, ¿no? sí, bueno, yo por lo menos, yo hablo por lo que leí, por lo que comprendí. A mí cuando me salió el tratado de Ottawa, no, de verdad que
como lo dice el compañero, se está en una sola línea y en clase vimos, abarcamos en cierta forma todo lo que fue el Tratado de Roca de Runciman, ahí a mí me No, mató. pero en clase lo tenemos que haber visto. Yo ahora no me acuerdo exactamente. Me voy a fijar. Yo tomo la inquietud, me voy a fijar a ver, no quiero responder sin tener los elementos a la vista. No me acuerdo esto. Uno da muchas veces estos No, no, temas tranquilo, profe, yo nada más, ese punto a mejorar, porque yo de verdad tuve con esa pregunta particular, le di, y se estuvo en una sola línea de la guía y en la clase, estuvimos viéndolo con el nombre del Tratado de Roca Runciman, a mí, no, no me bueno, dio, perdón. nos fijamos, tomo la inquietud. Bueno, de acuerdo. Entonces dejamos acá, Nos vemos, profe, buena semana. igualmente. Que tengan buenas noches. Gracias.